No va. Oh man, the mountains call my number one. I'm just a life-size lottery ticket in the hand of the one. The stress out, freak out's gone since we packed up the car. Podemos hablar en español, si queréis. Me llamo Gabriela, vivo en Madrid hace 3-4 años, pero antes había vivido aquí, hice la carrera aquí, hice periodismo. Pues me llamo Aurélie o Aurélie, depende de la gente que me entiende o no me entiende. Soy de Montauban, es una ciudad del suroeste de Francia. Hace bastante que salí de Brasil, bueno, viajé por muchas partes y muchos países y para mí el balance así perfecto es España. Siendo capital, tienes la opción de hacer muchísimas cosas a nivel cultural, artístico. Bueno, digamos que hay pequeños nichos verdes, ¿no?, en la ciudad, eso me gusta mucho. Tienes gente de todas partes. Madrid tiene esos dos lados, tiene el lado cosmopolita y a la vez también el lado más abuela que hay en Madrid. Yo vivo ahora en Acacias. Es un barrio bastante verde, hay muchas zonas de parques. Yo solo ando en bici, tanto la mía como la eléctrica a veces, cuando estoy más perezosa. Hay una movida cultural bastante grande. Pues teatros, puedes salir, tomar una copa por la noche. Y todavía es barrio, hay contacto, ¿no?, con el frutero, con la carnicería, con, no sé, es un poco más cercano. Flexibilizarse. Compartir cosas, comidas, charlas, aventuras amorosas y cosas de chicas, ¿no? No me gusta llegar y estar sola en casa, o sea, me gusta que haya vida, una persona con afinidad y que podamos, pues, cenar y cocinar juntos, eso para mí me aporta mucho, me gusta. Ves más los perfiles de la gente, ¿no? O sea, hay más datos, no es como otras plataformas o webs que ves mucho el piso pero no sabes quién es la persona y al final convivir es la persona. Su nombre. Yo le llamo Aurélie, pero no es Aurélie. Foró, que fuimos a bailar juntas, Foró. Es muy interesante ver cómo cada uno es un mundo y trabajar eso en mí también.